Hola, bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Carolina Shingre y el día de hoy vamos a hablar acerca de la estampación. Antes de comenzar, no se olviden suscribirse a este canal o seguirme en cualquiera de mis redes sociales. Así que comencemos. En la técnica de la estampación, esta se realiza bien sea después del proceso de construcción de un tejido o bien sea después de un acabado textil que se la haya realizado. Existen diversidad de técnicas de estampación, es por ello que vamos a hablar de cada una de ellas. Existen distintas técnicas de estampación sobre tejido, como por ejemplo tenemos la serigráfica, por tampones, rodillos, transferencia manual o digital. Para poder transferir bien sean los dibujos, colores o texturas, utilizamos diferentes materiales como por ejemplo los pigmentos, los tintes, los flocados o purpurinas. Las técnicas. Aunque hoy en día las técnicas son apropiadas para un tejido específicamente, es necesario realizar pruebas, debido a que si se realiza esta puede presentar formas inesperadas en el tejido. Siempre se deberá tomar notas de referencia con respecto a la técnica con la cual se experimenta. Siempre hay que reflexionar la forma de trabajar del diseño sobre el tejido, como por ejemplo la escala, la proporción del color, la colocación y repetición que influyen en el aspecto global del tejido. Y por último, hay que pensar en la prenda que se va a confeccionar. La técnica de estampación con tampones. Esta técnica es la más antigua de las técnicas. Consiste en crear un dibujo sobre un material duro, como la madera, el linóleo o el caucho, esculpiendo en relieve o tallando la superficie para obtener una imagen en negativo. El tampón obtenido se entinta y mediante presión se aplica sobre el tejido para dejar una huella del dibujo. En 1938, Louis Perrault mecanizó la estampación con tampones, consiguiendo estampar dibujos de multicolores. La técnica de la pintura manual se la realiza directamente sobre el tejido, para la cual se utiliza diferentes herramientas como serían los pinceles y las esponjas. La pintura manual da una apariencia mucho más artesanal, pero es lenta si ésta se quiere producir a muchos metros. La estampación con rodillos. Este proceso evolucionó hacia la estampación con máquina de rodillos, patentada en 1783 por Bell. Esta máquina permitía estampar piezas continuas de tela y por lo tanto producir más industrialmente. Poco después, con este mismo proceso, se consiguió la estampación multicolor. La técnica de la serigrafía. Bueno, de la serigrafía anteriormente ya había hablado. Si quieren profundizar más en el tema, pueden pasarse por ese video. Hablando brevemente de la serigrafía requiere bien sea de un dibujo, tinta, una regleta y una pantalla, es decir, un tejido de seda tensado o un marco o bastidor. El primer paso consiste en realizar la plantilla del dibujo, la cual se colocará sobre una pantalla y será transferida a la seda por partes en positivo del dibujo. A continuación se coloca esta pantalla ya con el diseño sobre el tejido. Y con la ayuda bien sea de una regleta, chablón o racle, se ejerce presión haciendo pasar así la tinta y plasmando el diseño en el tejido. Después se fija este con calor para que no sea desvanecido con los lavados. Para crear distintos dibujos con varios colores es necesario tener una pantalla por cada color. La serigrafía ya es utilizada desde el siglo XVII hasta la actualidad, aunque en la actualidad las pantallas ya no son realizadas con seda sino con nylon o poliéster, que son mucho más resistentes. Y la plantilla se obtiene con una emulsión fotográfica. Veamos la técnica de la serigrafía rotativa. Esta técnica se basa en una serie de cilindros en fina malla metálica, en cuyo interior hay una regleta que empuja la pasta para estampar a través de la malla hasta el tejido. El dibujo se graba con láser desde el ordenador sobre la malla metálica o se insola mediante un proceso fotográfico. La estampación rotativa es mucho más rápida y eficaz a comparación con la serigrafía plana. La estampación por transferencia. En esta técnica se imprime un dibujo con colorantes dispersos, bien sea manual o digitalmente, sobre un papel para transferencia y este se deja secar. A continuación se coloca el papel boca abajo sobre el tejido y se aplica presión y calor
para que el dibujo se transfiera a la tela. El papel para transferencia no se puede volver a utilizar ya que todo el colorante ha sido transferido al tejido. El proceso de sublimación en la estampación por transferencia asegura que los colorantes penetren en el tejido y den lugar a permanecer en la superficie. Esto aporta a la tela un tacto agradable, además que permite la respiración tejido. Este método se utiliza con tejidos sintéticos, aunque también se utiliza en tejidos no sintéticos. Estos deben pasar o ser aplicados una imprimación. La técnica de estampación por corrosión. Este consiste primero en teñir la tela con colorantes susceptibles a ser corroídos. La información que aporte el fabricante nos servirá de gran ayuda para saber con qué colorantes se está trabajando. A continuación se estampa con una sustancia que permita el desteñido o corrosión del tinte. La estampación por corrosión es útil cuando se quiere plasmar un diseño más tenue sobre un fondo oscuro. Tenemos la técnica del deboré o deborado. La pasta para deborado se debe aplicar en tejidos constituidos con mezcla de fibras naturales y sintéticas. Mediante el uso del color, la pasta quema una de las fibras y deja un dibujo allí donde permanece la otra fibra. La técnica de la estampación digital. La estampación por chorro de tinta. Esta técnica difiere a comparación con las técnicas anteriormente habladas, debido a que esta técnica no contiene contacto mecánico con el cabezal de impresión y también por la forma que se producen los colores del diseño. La tinta se dirige a través de boquillas. Esto, de manera controlada, permite que gotee sobre la superficie del tejido, imprimiendo así de línea a línea. En general se utiliza un conjunto de tintas que son el cian, magenta, amarillo y negro, que este puede ser opcional, o las denominadas tintas CMYK. Como la mayoría de impresoras por chorro de tinta fueron diseñadas para imprimir sobre papel, las especificaciones técnicas están más relacionadas con la industria repográfica a comparación con la estampación textil. Es normal hablar de tintas en vez de referirnos a los pigmentos, colorantes o pastas de estampación. Del mismo modo, para referirnos a la resolución del diseño será por puntos por pulgada o líneas por pulgada. Las estampadoras más utilizadas son la Stork de Holanda y también la Mimaki de Japón, aunque también existen más variedad en el mercado. Hablemos de los pigmentos, que gracias a los avances tecnológicos han permitido que se utilicen pigmentos en vez de colorantes para la estampación textil digital. Los pigmentos poseen una mayor solidez a la luz y al lavado a comparación con los colorantes, además que estos suelen ser mucho más baratos. Tal vez una desventaja que existe que en las tintas pigmentadas, estas suelen tener menor fluidez a comparación con las tintas a base de colorante. Este detalle es muy importante ya que se debe ver el paso de la tinta a través de las boquillas. También hay que tomar en cuenta que las tintas pigmentadas tienen una gran variedad de opciones para estampar, tanto sea en fibras o tejidos, mientras que las tintas a base de colorante son limitadas a determinados tipos de textiles. Otro punto también a tomar en cuenta es que para utilizar las tintas a base de colorantes se necesita una imprimación química al tejido. A continuación se estampa y luego se requiere de la aplicación de vapor para permitir la adherencia del colorante al tejido. Finalmente, el tejido se lava y así eliminar también la imprimación. Y en esta existe la ventaja de las tintas pigmentadas que no necesitan de un proceso de fijación, lo cual abarata la estampación. En fin, la estampación digital permite que el diseñador trabaje desde el ordenador directamente sobre la tela sin necesidad de estar imprimiendo sobre papel. Se obtienen dibujos de alta definición y la aplicación de muchos colores sin necesidad de utilizar varias pantallas. Es posible también aplicar infinitas capas sobre el tejido y crear así imágenes tridimensionales. Además también que el diseño se puede repetir en varios tamaños y no existen limitaciones expuestas por el tamaño de la pantalla. Es importante elegir bien los materiales para colocar en los distintos tejidos. Ya hablamos de los pigmentos, ahora hablemos de las tintas.
Las tintas. Para estampar un color se utiliza un colorante combinado con un agente espesante, bien sea este graso o soluble en agua. Este impide que el colorante se esparza por todo el dibujo. Las tintas grasas son muy opacas o pesadas y tienden a permanecer en la superficie del tejido. Están disponibles en una amplia gama de colores, además de acabados como los nacarados, fluorescentes o metálicos. Las tintas no grasas o solubles producen un tacto mucho más suave, ya que estas se eliminan tras la estampación y fijado. Al estampar tejidos elásticos, a estas tintas se les coloca un producto que mejore la calidad de las mismas para evitar que se agrieten cuando se estira el tejido. Dentro de lo que son las tintas tenemos las tintas fluorescentes. Estas son colores que brillan con la luz de día o luz ultravioleta. Las purpurinas, en cambio, son tintas monocromas o polícromas con purpurina. Las holográficas. Estas tintas de interferencia de alto contraste cuya visibilidad depende del ángulo de visión. Las tintas hidrocrómicas. Los tejidos cambian de color en contacto con el agua. Las tintas luminiscentes. Son invisibles con la luz del día y visibles con luz infrarroja o ultravioleta. Colores opacos. Estos colores no transparentes adecuados para estampar sobre tejidos oscuros. Las tintas nacaradas. Estas producen suave efecto de color con irisaciones polícromas dependiendo del ángulo de visión. Las tintas fosforescentes, tras cargarse de luz, brillan en la oscuridad. Las tintas piezocrómicas. Los tejidos cambian de color con la presión. Las tintas polícromas son efectos de color cambiantes. Las tintas reflectantes reflejan la luz directa. Las tintas termocrómicas que cambian de color con las variaciones de temperatura. Estas son algunas de las tintas que utilizamos normalmente para realizar la estampación. El conocer las diferentes técnicas de estampación nos tiene una amplia gama de opciones para realizar nuestros acabados y efectos en prendas. Bien, espero que les haya gustado y más que todo servido esta información, y conmigo será hasta en un próximo video. Wish me luck.